Buenos días, hermanos. Es realmente un gusto estar aquí. Ayer Rafa me preguntaba, ¿cómo te sientes? ¿Nervioso? ¿Contento? ¿Qué es tu palabra? Y creo que lo que define cómo es que me siento muy contento. No hay palabras para expresar el volverlos a ver aquí reunidos y no estarle hablando a una cámara. Créanme que es mucho más difícil estar hablando a una cámara que estarlos viendo acá. Dios ha sido bueno y Dios nos ha conservado hasta el día de hoy. Y gracias por su iglesia y gracias por cada uno de nosotros. El mensaje que Dios ha puesto en mi corazón esta mañana se llama "El hubiera no existe". Creo que este mensaje nos va a confrontar, nos va a ayudar a reflexionar algunas cosas que quizá en nuestra mente tenemos un poco cambiadas y que necesitamos, como dice la Biblia, renovar nuestro entendimiento cada día. Nosotros usamos mucho la palabra hubiera. Yo tuve que ir al diccionario para saber en qué tiempo gramatical está este verbo. Y cuando fui a San Google, me dice que es pretérito pluscuamperfecto del subjuntivo. Y yo me quedé igual. Así que mejor busqué otra definición. Dice modo verbal que expresa una acción, un proceso o un estado como hipotético, dudoso, posible o deseado. Es decir, el hubiera, cuando usamos la palabra hubiera, lo que viene después no existe. Nosotros tenemos un pasado y tenemos un futuro. Y todo lo que hemos sido hasta el día de hoy es gracias a las decisiones que hemos tomado. Buenas decisiones o malas decisiones nos han dejado en el lugar en que estamos. Tú tomas algunas decisiones en tu vida y esas decisiones hacen que de repente usemos la palabra hubiera. A veces tomamos malas decisiones y hacemos que, como si fuera un anzuelo hacia el pasado, lanzamos la caña de pescar y nos vamos en nuestra mente cuando estamos a punto de dormir o estamos descansando. En nuestra mente estamos imaginando qué hubiera pasado si. ¿Qué hubiera pasado si, en mi caso, yo quería estudiar la licenciatura de piano? Y luego yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si realmente me hubiera metido a la licenciatura de piano en lugar de estar estudiando una ingeniería? O a lo mejor en tu caso, ¿qué hubiera pasado si hubieras estudiado otra carrera? O a lo mejor te hubieras casado con otra diferente persona. Y no sé si te has puesto a pensar qué hubiera pasado. Y hasta el día de hoy, esa serie de decisiones que hemos tomado, tanto bien o como mal, es lo que nos tiene en el día de hoy. Y de repente estas decisiones que pensamos que si hubiera, qué hubiera pasado, nos lleva a ese futuro alterno que solo funciona en nuestra cabeza. Yo acabo de terminar una serie que habla acerca de esto, de qué hubiera pasado, y esta serie habla de qué hubiera pasado si los nazis hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial. Son 4 temporadas y me tuvo ahí al tanto porque pues, es un mundo muy diferente al que conocemos. Pero bueno, al final también nos lleva el hubiera nos persigue en nuestra conciencia porque nos da una nostalgia. También decimos a veces, todos hemos perdido seres amados y alguna vez los abrazamos por última vez y decimos, si yo hubiera sabido que esa era la última vez que lo había abrazado, lo hubiera abrazado más fuerte, lo hubiera abrazado por más tiempo. O quizá también el hubiera nos trae culpa. En este caso, Albert Einstein alguna vez dice, si hubiera previsto las consecuencias de lo que él descubrió de la teoría de la relatividad, me hubiera hecho relojero. Imagínense a Albert Einstein en este mundo, en lugar de ser el físico que fue, que hubiera dedicado a ser relojero, nuestro mundo sería totalmente diferente. Bueno, en la Biblia también el rey David utilizó la palabra hubiera. ¿Qué es lo que le preocupaba a David? ¿Qué es lo que cuando él se acostaba decía, ¿qué hubiera pasado? Esto nos lo dice en el Salmo, capítulo 27, versículo 13. David decía, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Cuál era la preocupación de David? La preocupación de David era, hubiera yo desmayado si dejara de creer que Dios es bueno. Y de eso se trata este mensaje, hermanos. Dios es bueno
independientemente de la situación que estemos viviendo. Aquí David le preocupaba que algún día él dejara de creer que va a haber la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Es decir, su futuro alterno era: no voy a ver la bondad de Dios si es que hubiera yo desmayado, o ver la bondad de Dios si es que sigo creyendo. La única cosa que a David le quitaba el sueño era la posibilidad de dejar de creer. Yo no sé qué tanto te preocupa a ti, pero yo no sé si en estos hubieras alguna vez te has preguntado: esta situación tan difícil que Dios permitió en mi vida, ¿estuve a punto de desmayar? ¿Por qué podríamos desmayar? Porque podríamos dejar de pensar que Dios es bueno en nuestra vida, porque las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor quizá no están sucediendo como nosotros esperábamos. Pero para David era importante no dejar de creer que Dios es bueno. Dice Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? ¿Para qué Dios permite todo este tipo de circunstancias en nuestra vida? ¿Por qué Dios a veces nos permite pasar por tiempos difíciles? Porque amar a Dios cuando las cosas van bien, cualquiera lo puede hacer. Tú puedes amar a Dios cuando tienes salud, cuando tienes trabajo, cuando las cosas están funcionando de la manera que tú estás esperando. Todos decimos: yo amo a Dios. Es muy fácil y es muy sencillo. Pero ¿qué pasa cuando hay tribulación, cuando hay angustia, cuando hay persecución? El objetivo, si tú le preguntaras a la angustia, ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué estás apareciendo en mi vida? Ella podría decirte: es que lo que yo quiero es separarte del amor de Cristo. Ese es el objetivo de cada una de esas circunstancias. Quiero separarte del amor de Cristo. Así que todo este tipo de circunstancias que es tribulación, angustia, persecución o hambre, este futuro alterno nos puede llevar a no ver la bondad de Dios y a separarnos del amor de Cristo. Ahora, si yo lo pongo así, se oye un poco raro, se oye un poco diferente. O sea que puedo separarme del amor de Cristo. O sea que puedo dejar de creer que es bueno. Pues vamos a seguir más adelante. Cada día, en lugar de ocupar nuestra mente en hubieras inexistentes, cuidemos nuestra mente y no nos permitamos dejar de creer en un Dios bueno. ¿Por qué digo que el hubiera no existe, hermanos? ¿Por qué se llama este mensaje el hubiera no existe? David decía: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. El orden de las palabras que David usó es importante. Primero, dice que tiene que creer para ver. Nosotros estamos en un mundo acostumbrados a donde te dicen: primero quiero ver para creer. Si tú hablas con un ateo, tú vas a ver entre los ateos que tú conozcas cosas similares como estas. Ellos dicen: es que yo dejé de creer en Dios porque al ver el hambre, al ver la injusticia, a ver niños sufriendo, a ver la violencia que hay, yo no puedo creer que un Dios bueno permita estas cosas. El ateo lo primero que dejó de creer es en un Dios bueno, dejó de creer. Y David dice: lo que tenemos que hacer es primero no dejar de creer que Dios es bueno, para poder ver la bondad de Dios en esta tierra. Si yo creo, veo la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Alguna vez Jesús, en el Sermón del Monte, les dijo a sus discípulos: sean como vuestro Padre Celestial. Y decían: ¿cómo es vuestro Padre Celestial? Y le decía Jesús en el Sermón del Monte: porque ustedes aman a la gente que los ama. ¿Y eso qué beneficio tiene? ¿Qué provecho tiene amar a los que te aman? Todo mundo lo hace. Todos aquí reunidos y los que están en casa, todos amamos a la gente que nos ama. Pero Jesús dice: para que tú seas hijo de tu Padre Celestial, ama a tus enemigos. Y toda la gente se quedó así: ¿cómo que amar a mis enemigos? Era un pueblo que estaba invadido por los romanos y Jesús le estaba diciendo: ama a quien te está invadiendo. Y eso te va a dar la característica de que eres hijo de Dios, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos
e injustos. ¿Cómo es Dios, hermanos? Dios es bueno siempre, independientemente de cuál sea la situación. Si tú crees en un Dios bueno o no crees en un Dios bueno, eso no deja que Dios deje de ser bueno. Él hace salir el sol para personas buenas y Él hace salir el sol para personas no buenas. Él permitió que lloviera en el campo de la persona que ama a Dios y en el campo del narcotraficante, que a lo mejor está cosechando marihuana. Y Dios le dio la lluvia. Y dice, yo no hago acepción de personas. Yo soy bueno. Tú sé bueno como yo soy bueno. Dios siempre es bueno. No importa si lo crees o no lo crees. Si eres bueno, si eres malo, si eres justo o injusto, Dios es siempre bueno. Siempre bueno es Dios. Romanos 8:38, después de que Pablo está preguntando quién nos va a separar, si persecución, si hambre, dice más adelante, yo lo que estoy seguro, dice Pablo, es que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, lo que estamos viviendo, hermanos, ni nada de toda esta nueva normalidad, ni lo porvenir, lo que no conocemos que está por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Pablo dice, bueno, ya para cerrar esta lista, algo que haya sido creado no te va a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En estas teorías conspirativas, luego oímos, es que este virus a lo mejor fue creado por el hombre. Bueno, si fuera eso, o hubiera sido realidad, usando esa palabra, no podrá separarnos del amor de Dios ninguna cosa creada. Así que este futuro alterno que estaba aquí, eso no existe. Por eso yo digo que el hubiera no existe. Dios no va a dejar de ser bueno si creo que Él es bueno o no es bueno. Él sigue siendo bueno. Y nada me va a separar de su amor si es que ninguna cosa me va a separar del amor, porque Él me ama independientemente de cómo yo soy. No es lo que estoy pasando, hermanos. Es con quién lo estoy pasando. Algunas veces he escuchado que nosotros tenemos nuestros propios límites. Nosotros sabemos hasta dónde aguantamos. Y como nosotros nos conocemos muy bien, de repente creemos que Dios está respetando esos límites que nosotros decimos, Dios, esto ni te atrevas a tocarlo. Seguramente tú tienes tus límites con Dios. En mi caso, yo podría decirle, Señor, a mí hazme lo que quieras, pero a mis hijos no. No te metas con mis hijos, porque eso no lo podría yo aguantar. No sé tú qué le podrías decir a Dios. Señor, yo te puedo servir y yo puedo hacer todo lo que tú quieras, pero no toques mi trabajo. Por favor, porque de ahí ofrendo, de ahí ayudo a los hermanos. La pregunta aquí es, hermano, ¿y si Dios quiere traspasar ese límite? ¿Seguiría siendo Dios bueno? Cuando hablaba yo de Pablo en el Euroclidón y veía que Pablo decía, yo he naufragado 3 veces y he sido dejado por muerto cuando he sido apedreado, y todo lo que ha sufrido, yo me ponía a pensar, wow, esos sí son límites muy extensos. Imagínate aguantar ser apedreado, hermano. A veces no aguantamos que un hermano nos vea feo. Y Pablo decía, yo he estado, me han dejado como si estuviera yo muerto y me han apedreado. ¿Cuál es tu límite? Yo al primer naufragio diría, Señor, no, ya entendí la lección, yo ya dejo esto del ministerio, creo que ahí estoy bien. Pablo 3 veces naufragó. ¿Cuál es ese límite, hermanos? ¿Cuál es ese límite que podríamos estar ahorita mentalmente poniéndole a Dios? Quizá tú dirías, yo tengo ese acuerdo con Dios. Dios sabe que yo me ocupo de sus cosas y Él se ocupa de las mías. Y yo le he dicho a Dios que eso no me va a tocar. Por favor, Dios, tú sabes hasta dónde puedo yo aguantar. Y usamos este versículo, que aunque habla de la tentación, dice que Dios no nos va a dar más de lo que podamos soportar.
Pero el que nosotros conozcamos los límites no quiere decir que esos mismos límites sean los que Dios conoce. Y te vuelvo a preguntar, ¿y si Dios los toca, hermano? ¿Y si Dios toca esos límites? ¿Y si le decíamos, Señor, yo quiero llegar a viejo, pero por favor, no quiero depender de nadie que me esté cuidando? Hazme vivir mi vida dignamente. ¿Y si Dios permite que vivamos a través de otros? Yo no quiero estar en una silla de ruedas, por favor, te lo pido, Señor. ¿Y si Dios lo permitiera? ¿Dios deja de ser bueno? ¿Dios dejará de ser bueno si ha permitido algunas cosas en mi vida? ¿O sigue siendo bueno? Dice David, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Algo que nosotros conocemos que David no conocía es que David decía, yo voy a ver el bien en la tierra de los vivientes. Yo creo que Dios va a ser bueno no solo allá en el cielo, yo puedo ver un Dios bueno aquí en la tierra. Pero nosotros ahora sabemos que Dios no solo nos está preparando para esta vida, nos está preparando para la eternidad. Y si tú comparas nuestro caminar en esta vida, ¿cuántos años? 70, 80 años dice la Biblia que es el promedio. Con la eternidad. Es como si yo te dijera, hermano, te ganaste un viaje todo pagado para el otro año. Ya el 2020 ya sufrimos mucho. Mira, aquí está un premio, te has ganado a donde tú quieras ir, a donde tú desees y los países que has querido, todo está incluido, el pasaje, los vuelos, el barco, la comida, el hotel, aquí está el paquete. Solo hay una condición, hermano. El primer día de ese viaje vas a tener que, para conocer la cultura, ponerte a trabajar con las personas. Y ese trabajo es un poco duro porque vas a estar en el campo y vas a estar en el sol y vas a estar con la espalda doblada y a lo mejor te vas a embarar y a lo mejor te van a salir ampollas en las manos y a lo mejor vas a estar sudando y te vas a rasguñar con las espinas. Pero es solo el primer día. Y de ese primer día solo van a ser 12 horas de trabajo. Diríamos, un día trabajando y los demás de vacaciones. Creo que todos nosotros aquí diríamos, con gusto, yo acepto ese viaje. Puedo trabajar en el campo el primer día, 12 horas. Eso a veces es la eternidad. Dice Pablo, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un eterno peso de gloria. Pablo menciona que esta leve tribulación momentánea se refiere a nuestra vida. Lo que sabemos a diferencia de David es que el dolor, es que la pena no va a ser eterna. Que algún día Jesús va a venir y él dijo, Padre, yo quiero que donde yo estoy, ellos también están. Y la Biblia dice que él va a llegar y un día nos va a enjugar todas nuestras lágrimas. Se va a acabar el dolor. Y van a restar 364 días de felicidad en la eternidad. Y luego por un día que estamos sumidos en dolor, sumidos en la miseria, sumidos en la desesperación, de repente empezamos a pensar, Dios, ¿de verdad sigue siendo bueno? La pregunta, hermanos, es, si yo te preguntara, ¿Dios sigue siendo bueno el día de hoy, hermanos? En tu vida, ¿Dios sigue siendo bueno? A pesar de lo que haya permitido que hayamos vivido, esta iglesia ha sufrido mucho en estos días que no nos hemos visto. Pero estamos aquí. Dice, como derribados, pero no destruidos. Porque Dios es el que nos sostiene. Porque Dios es el que nos tiene en sus manos. La vida se compone, hermanos, de días buenos y de días malos. Si yo te dijera que todo va a ser felicidad en el cristianismo, ese tipo de evangelio no se predica acá. La Biblia es muy clara y nos dice, vas a tener días buenos, días muy buenos, días malos, pero también días muy malos. Dios promete que en esos días buenos y en esos días malos
vamos a seguir viendo la bondad de Dios en nuestras vidas. Y quiero terminar con esta propuesta, hermanos. ¿Por qué no, el día de hoy, le quitas los límites a Dios? ¿Por qué no le dices, Dios, mentalmente te he puesto límites y te he dicho, hasta aquí no me toques, por favor? Hasta aquí no sé si yo pueda seguir confiando en que tú eres un Dios bueno. ¿Por qué no nos entregamos completamente y nos ponemos en sus manos y le decimos, Señor, yo confío que tú eres un Dios bueno y que todo lo que me pasa en esta vida es para mi bien? Todo el conjunto de situaciones que estoy viviendo en la vida es para mi bien. Es como cuando te haces un café. Imagina el grano por todo lo que tuvo que haber pasado. Estuvo sembrado en la oscuridad, de repente creció, de repente fue cortado, de repente fue puesto a secar en el sol, de repente fue puesto en el molino y se sacó un polvo y de repente sintió un agua hirviendo que le estaba quemando para que tú en la mañana estés oliendo un buen café y estés tomando ese café. Todas esas circunstancias que vivió ese grano de café, el resumen fue para el bien de quien estaba tomando ese café. ¿Quién es el que recibe nuestra adoración, hermanos? Es Dios. Y nos hace pasar por muchas cosas en nuestra vida, cosas que no nos gustan y que no entendemos. Pero dentro de esa situación, hermanos, tenemos que pensar como David. Nunca voy a dejar de creer que Dios es bueno. Porque si dejo de creer que Dios es bueno, voy a dejar de ver esa bondad de Dios para mí aquí en la tierra. Dios te bendiga, hermano. Y que nueva normalidad, esta nueva forma de reunirnos, no le pongamos límites a Dios. No podamos decir, Señor, yo nada más voy a cantar si es todo en vivo. Nada más voy a venir si es que nos podemos abrazar o nos podemos besar. Es una nueva normalidad. No pongamos límites a Dios. Es una nueva forma de servir. Es una nueva forma de la cual le tenemos que sacar el mejor provecho. Y creo que la iglesia está capacitada para ello. Esta es nuestra primera transmisión en línea. Quizá hay algunos errores, quizá hay algunas cosas que hay que mejorar, pero lo hacemos de todo corazón. Porque creemos que Dios es bueno y que Dios seguirá siendo bueno. Dios te bendiga. Y vamos a terminar cantando esta alabanza que se llama No me sueltes. Vamos a ponernos de pie.